El café todavía humeaba cuando encontraron su auto. Cada mañana a las 7:47 a.m. exactamente, Jennifer Martínez le daba un beso de despedida a su hija Emma de 8 años y manejaba la ruta familiar hacia la escuela primaria Roosevelt en Cedar Falls. Pero el 15 de marzo de 2004, algo salió terriblemente mal. Su Honda Accord plateado estaba abandonado en County Road 18, con el motor encendido, la puerta del conductor abierta, y el café de esa mañana aún caliente en el portavasos. Jennifer no estaba por ningún lado. Lo que pasó durante esos 23 minutos perdidos atormentaría a esta pequeña comunidad agrícola durante las siguientes 2 décadas, hasta que un avance en la tecnología de ADN finalmente reveló una verdad tan impactante que cambiaría todo lo que creían saber sobre la confianza, la familia y la persona que todos creían que estaba tratando de ayudar. Pero aquí está lo que hace este caso aún más perturbador. El hombre responsable había estado viviendo bajo sus narices durante 20 años, ayudando con eventos comunitarios, trabajando junto a las mismas personas que buscaban a Jennifer, y nadie sospechó nada. La evidencia que eventualmente resolvería este caso estuvo sentada en una taza de café todo el tiempo, esperando que existiera la tecnología para desbloquear su secreto. Para entender cómo este caso se convirtió en uno de los casos fríos más desconcertantes de Iowa, necesitamos regresar a esa mañana de marzo cuando todo parecía perfectamente normal. Jennifer Martínez era el tipo de madre que todas las escuelas deseaban tener más. A los 32, trabajaba medio tiempo como higienista dental mientras criaba a Emma como madre soltera después de su divorcio 2 años antes. Era puntual, confiable, y nunca había faltado a recoger a su hija en 3 años. Su rutina diaria era tan predecible como un reloj. Despertarse a las 6:30, hacer desayuno, alistar a Emma para la escuela, y manejar los 4.2 millas hacia la escuela primaria Roosevelt. El trayecto típicamente tomaba exactamente 12 minutos, y Jennifer siempre llegaba a las 8. Jennifer había crecido en Cedar Falls, hija de Robert y María González, quienes habían emigrado de México en los años. Fue la mejor de su clase en la preparatoria. Obtuvo un título en higiene dental de la Universidad de Iowa, y regresó a casa para criar a su hija en la misma comunidad segura y unida donde había crecido. Todos conocían a Jennifer. Era la mujer que se ofrecía como voluntaria para cada recaudación de fondos de la escuela, quien organizaba la celebración anual del 5 de mayo en el centro comunitario, y que nunca tenía una mala palabra que decir de nadie. Esa mañana de martes comenzó como cualquier otra. Emma más tarde les diría a los investigadores que su mamá parecía normal, tal vez un poco cansada por trabajar tarde en el consultorio dental la noche anterior, pero nada inusual. Jennifer preparó el desayuno favorito de Emma, panqueques con chispas de chocolate, y le empacó un almuerzo con la misma nota que siempre incluía: "Que tengas un gran día, cariño. Mami te ama". Salieron de la casa a las 7:47 a.m., igual que todas las otras mañanas escolares durante los últimos 3 años. Emma se abrochó el cinturón en el asiento trasero, mientras Jennifer ajustó la radio a su estación country favorita y tomó el primer sorbo de café de la taza de viaje que más tarde se convertiría en evidencia crucial. Pero lo que Emma no sabía era que alguien los había estado observando. Alguien que conocía su rutina tan bien que podía predecir exactamente dónde estaría Jennifer en cualquier momento dado. Alguien que había estado planeando esto durante meses, esperando la oportunidad perfecta. Esa oportunidad llegó en un tramo de carretera aislado donde nadie vería lo que pasaría después. La ruta hacia la escuela primaria Roosevelt los llevaba por el centro de Cedar, pasando por la ferretería Miller donde Jennifer siempre saludaba al viejo señor Miller barriendo sus escalones frontales. Luego hacia County Road 18, un tramo recto de carretera rural bordeado por campos de maíz que no serían plantados por otro. Fue durante este tramo final, solo unas 8 millas de la escuela, que algo pasó que convertiría una mañana rutinaria de martes en la peor pesadilla de cualquier padre. A las 8:15 a.m., la secretaria de la escuela, Sarah Patterson, notó que Emma Martínez no había llegado para el timbre de la mañana. Esto era inusual porque Jennifer nunca llegaba tarde, pero la Sarah Patterson asumió que podrían haber encontrado problemas con el auto o una emergencia menor. Para las 8:30, cuando Emma aún no había aparecido y Jennifer no había llamado, la Sarah Patterson comenzó a preocuparse. Intentó el teléfono celular de Jennifer 3 veces pero no obtuvo respuesta. A las 8:45, llamó al departamento de policía de Cedar Falls,
para reportar que una de sus padres más confiables simplemente había fallado en aparecer. El oficial Mike Rodríguez fue el primero en responder, manejando la ruta que Jennifer habría tomado desde su casa a la escuela. Lo que encontró se convertiría en una de las escenas de crimen más desconcertantes en la historia. Encontró su auto a las 9:23 am, sentado en un ángulo cruzando la línea central de County Road 18, aproximadamente 2 millas de la escuela primaria Rose. El Honda Accord plateado tenía el motor aún encendido, la puerta del conductor estaba abierta, y la cartera de Jennifer estaba intacta en el asiento del pasajero. Lo más inquietante, su café aún estaba caliente al tacto, sugiriendo que lo que fuera que había pasado había ocurrido muy recientemente. La escena era tanto mundana como aterrorizante en sus implicaciones. El auto de Jennifer no mostraba señales de problemas mecánicos, el motor funcionaba suavemente, las llantas estaban apropiadamente infladas, y no había luces de advertencia en el tablero. No había evidencia de un accidente, no había marcas de frenado en el asfalto, no había daño al vehículo mismo. Las pertenencias personales de Jennifer estaban exactamente donde deberían estar. Su cartera contenía su billetera con 47 en efectivo, y todas sus tarjetas de crédito, sus llaves colgaban del encendido, y su teléfono celular estaba en el portavasos junto a ese café aún caliente. Pero Jennifer Martínez había desaparecido. Se desvaneció, como si simplemente se hubiera evaporado del asiento del conductor de su propio auto mientras se movía por una carretera rural a las... La única pista de que algo estaba mal era Emma, aún atada en su asiento de auto en la parte trasera, llorando y preguntando dónde había ido su madre. La niña de 8 años más tarde les diría a los investigadores que se había quedado dormida durante el viaje, y se despertó cuando el auto dejó de moverse. No podía recordar haber escuchado voces, sonidos de lucha, o nada inusual en absoluto, pero lo que Emma no sabía era que su madre había sido abordada por alguien que ella reconocía, alguien en quien confiaba lo suficiente como para bajar su ventana. La detective Sarah Chen llegó a la escena a las 10:15 am, tomando control de lo que inicialmente había sido tratado como una posible emergencia médica o caso simple de persona desaparecida. Chen era una veterana de 15 años del Departamento de Policía de Cedar Falls, con experiencia en disputas domésticas y crímenes de propiedad, pero completamente sin preparación para la imposibilidad de lo que estaba viendo. ¿Cómo desaparece una mujer de un vehículo en movimiento en un tramo recto de carretera, sin testigos, sin evidencia de juego sucio, y sin explicación lógica? El primer instinto de Chen fue buscar explicaciones racionales. Emergencia médica. El doctor de Jennifer más tarde confirmaría que estaba en perfecta salud sin historial de convulsiones, desmayos o problemas de salud mental. Desaparición voluntaria. Jennifer tenía 47 en su cartera, difícilmente suficiente para comenzar una nueva vida, y nunca había expresado deseo de dejar Cedar Falls o abandonar a su hija. Disputa de custodia. El ex esposo de Jennifer vivía en California y tenía una coartada sólida, trabajando en un sitio de construcción con docenas de testigos esa mañana. La investigación inicial se enfocó en las posibilidades más obvias, pero cada vía llevó a un callejón sin salida. Las cuentas bancarias de Jennifer no mostraron actividad inusual en las semanas antes de su desaparición. Sus registros telefónicos revelaron solo llamadas rutinarias a familia, amigos y la escuela de Emma. Su historial de navegación de Internet no contenía nada más interesante que recetas y sitios web de ayuda con tareas de Emma. Jennifer Martínez parecía ser exactamente lo que aparentaba. Una madre soltera devota viviendo una vida silenciosa y sin complicaciones en el Iowa rural. Pero la detective Chen no podía deshacerse de la sensación de que algo faltaba en la imagen. La escena del crimen era demasiado limpia, demasiado conveniente. Los autos no se detienen simplemente en medio del camino sin razón. Las mujeres no simplemente se desvanecen en el aire. Alguien tenía que saber algo. Alguien tenía que haber visto algo. Pero en un caso que definiría su carrera durante los próximos 20 años, Chen estaba a punto de descubrir qué tan equivocadas pueden estar esas suposiciones. La búsqueda de Jennifer comenzó inmediatamente y fue diferente a cualquier cosa que Cedar Falls hubiera visto. Dentro de horas de que su auto fuera descubierto, voluntarios de todo el condado estaban peinando los campos de maíz y zanjas de drenaje a lo largo de County. La Guardia Nacional de Iowa proporcionó helicópteros. La patrulla estatal trajo equipo de búsqueda especializado, y voluntarios vinieron de tan lejos como Des Moines para unirse al esfuerzo.
En su pico, la búsqueda involucró a más de 500 personas cubriendo un área de casi 100 millas cuadradas. Los equipos de búsqueda y rescate trajeron perros que siguieron el aroma de Jennifer desde su auto abandonado por aproximadamente 200 yardas antes de perder el rastro completamente en un punto donde el pavimento se encontraba con un camino de grava de granja. Los perros circularon en confusión, incapaces de encontrar cualquier rastro de hacia dónde podría haber ido Jennifer desde ese punto. Este detalle más tarde probaría ser más significativo de lo que nadie se dio cuenta en el momento. El rastro de aroma terminó exactamente donde otro vehículo habría estado estacionado. Los helicópteros de la patrulla estatal de Iowa buscaron el área desde arriba mientras los equipos terrestres examinaron cada granero, edificio auxiliar y casa de granja abandonada dentro de un radio de 10 millas de donde fue encontrado el auto. Los buzos buscaron en el río Cedar y cada estanque arroyo en el área. La División de Investigación Criminal de Iowa trajo equipo especializado para escanear por perturbaciones subterráneas que podrían indicar una fosa cavada apresuradamente. Después de 5 días de búsqueda intensiva involucrando a más de 300 voluntarios y múltiples agencias de aplicación de la ley, no habían encontrado absolutamente nada. La atención mediática fue inmediata y abrumadora. La desaparición de Jennifer tenía todos los elementos que capturan la fascinación pública. Una madre devota, un desvanecimiento misterioso y una completa falta de explicación lógica. Los programas de noticias por cable recogieron la historia, presentando la fotografía de Jennifer y detalles sobre su desaparición durante transmisiones en horario estelar. Nancy Grace dedicó un segmento completo al caso, entrevistando a los padres de Jennifer y a la detective Chen vía satélite. El estacionamiento de la escuela primaria Roosevelt se convirtió en área de preparación para reporteros de Des Moines, Chicago, y eventualmente redes nacionales que descendieron sobre Cedar Falls como un ejército de ocupación. Emma Martínez se convirtió en la cara de la tragedia, fotografiada sosteniendo la foto de su madre y preguntando cuándo regresaría mami. La imagen fue transmitida por todo el país, generando miles de pistas y supuestos avistamientos de cada estado. Jennifer había sido vista en una parada de camiones en Nebraska, trabajando como mesera en Montana, abordando un autobús en Florida. Cada pista requería investigación, cada investigación consumía recursos preciosos, y cada callejón sin salida empujaba el caso más lejos de la resolución, y más profundo en el reino de los misterios sin resolver. El daño psicológico a la familia de Jennifer fue devastador. Sus padres, Robert y María González, tomaron custodia de Emma y la mudaron a su hogar en la cercana Waterloo. La transición fue traumática para todos los involucrados. Emma nunca había pasado más de un fin de semana lejos de su madre y no podía entender por qué Jennifer la había dejado atrás. Sufrió de pesadillas, mojarse en la cama, y episodios donde se escondía en closets, esperando que su madre viniera a encontrar. María González, la madre de Jennifer, envejeció 10 años en el primer mes después de la desaparición. No podía dormir, no podía comer, y pasaba sus días llamando al departamento de policía por actualizaciones que nunca llegaron. Robert se sumergió en los esfuerzos de búsqueda, organizando grupos de voluntarios y financiando búsquedas mucho después de que la investigación oficial había reducido la escala. El matrimonio de la pareja, fuerte por 35 años, comenzó a agrietarse bajo la presión del dolor y la impotencia. Los cambios de comportamiento de Emma fueron desgarradores de presenciar. La niña de 8 años, normalmente extrovertida, se volvió retraída y pegajosa, negándose a dejar que sus abuelos se alejaran de su vista. Dejó de jugar con sus juguetes, dejó de ver sus dibujos animados favoritos, y se sentaba por horas mirando por la ventana como si deseara que su madre viniera caminando por el sendero. Los psicólogos infantiles trabajaron con Emma, pero ¿cómo le explicas a una niña que su madre no eligió irse sino que simplemente desapareció de la existencia? La comunidad de Cedar Falls se unió alrededor de la familia con la típica compasión del Medio Oeste. Las iglesias locales organizaron trenes de comidas, los negocios donaron dinero para esfuerzos de búsqueda, y los voluntarios continuaron buscando a Jennifer, mucho después de que las fuerzas del orden se habían movido a otros casos. Pero debajo del apoyo superficial comenzaron a circular rumores. Algunas personas se preguntaban si Jennifer había organizado su propia desaparición, abrumada por las presiones de la maternidad soltera. Otros sugirieron que podría haber estado teniendo una aventura y se había escapado con su amante. Estas teorías no tenían fundamento y eran crueles, pero reflejaban la necesidad desesperada de la comunidad por una explicación que tuviera sentido.
La detective Chen se encontró consumida por un caso que desafiaba cada técnica de investigación que había aprendido durante su carrera. Entrevistó a los compañeros de trabajo de Jennifer en el consultorio dental, sus vecinos, amigos de la preparatoria y conocidos casuales de la tienda de abarrot. Revisó los registros telefónicos de Jennifer, estados de cuentas de tarjetas de crédito, historial de navegación de Internet, e incluso sus registros de préstamos de la biblioteca buscando cualquier pista que pudiera explicar lo que había pasado. La imagen que emergió fue de una mujer cuya vida era tan normal y rutinaria que su desaparición repentina parecía aún más imposible. La evidencia física fue mínima y contradictoria. El auto de Jennifer había sido procesado para huellas digitales, ADN, y cualquier evidencia de rastro que pudiera indicar la presencia de otra persona. Los resultados fueron frustrantemente ordinarios. Solo las huellas digitales y ADN de Jennifer fueron encontrados en el vehículo, junto con rastros que podían ser atribuidos a Emma y los mecánicos del concesionario que habían dado servicio al auto. No había señales de lucha, no había ADN extranjero, no había fibras o cabello que no pudieran ser explicados, o al menos eso pensaron en el momento. Un detalle que inicialmente parecía prometedor era el empleo de Jennifer en la práctica dental del Dr. Whitman. La oficina había contratado recientemente a un nuevo dentista, el Dr. Marcus Webb, quien se había unido a la práctica solo 2 meses antes de la desaparición de Jennifer. Webb tenía 38 años, recién divorciado, y se había mudado a Cedar Falls, desde Minneapolis, después de que su práctica anterior había fallado. Varios de los compañeros de trabajo de Jennifer mencionaron que el Dr. Webb había mostrado interés en Jennifer, haciéndole preguntas personales e invitándola a almorzar. Jennifer había declinado cortésmente sus avances, pero no había reportado sentirse amenazada o incómoda. La detective Chen entrevistó extensivamente al Dr. Webb encontrándolo cooperativo pero algo defensivo sobre su relación con Jennifer. Admitió sentirse atraído a ella, pero afirmó que había aceptado su falta de interés y había mantenido una relación puramente profesional. Su coartada para la mañana del 15 de marzo era sólida. Había estado en el consultorio dental desde las 7:00 a.m., preparándose para su primer paciente a las 8. El sistema de seguridad de la oficina confirmó su presencia, y su primer paciente, la señora Patteris, la misma secretaria de la escuela que había reportado la ausencia de Emma, llegó a tiempo y confirmó que el Dr. Webb había parecido completamente normal. Pero la investigación de Chen reveló algo problemático sobre el pasado del Dr. Webb. Su práctica anterior en Minneapolis había fallado no debido a dificultades financieras, como había afirmado, sino debido a una demanda por acoso sexual presentada por una ex empleada. El caso había sido resuelto fuera de la corte, y la licencia dental de Webb había sido suspendida por 6 meses. Se había mudado a Cedar Falls, específicamente para escapar del escándalo y comenzar de nuevo. Esta información no había sido descubierta durante su proceso de contratación, porque la práctica dental había conducido solo verificaciones de antecedentes superficiales. A pesar de estas revelaciones, Chen no pudo conectar al Dr. Webb con la desaparición actual de Jennifer. Su coartada era inquebrantable, y no había evidencia física que lo conectara con la escena del crimen. Webb se convirtió en una persona de interés pero nunca en un sospechoso principal. Años después, los investigadores aprenderían que aunque Webb no era responsable de la desaparición de Jennifer, su comportamiento inapropiado hacia empleadas femeninas continuó durante su carrera en Cedar Falls. Mientras las semanas se convertían en meses, la investigación comenzó a tomar las características de un caso frío. Los esfuerzos intensivos de búsqueda fueron reducidos, la atención mediática se movió a otras historias, y las docenas de investigadores que habían sido asignados al caso fueron reasignados a emergencias más nuevas. La detective Chen continuó trabajando el caso de Jennifer, junto con sus otras responsabilidades, pero la falta de nueva evidencia o pistas viables significaba que el progreso esencialmente se detuvo. La comunidad de Cedar Falls, inicialmente unida en su determinación de encontrar a Jennifer, gradualmente regresó a sus rutinas normales, mientras la investigación se estancó y la esperanza se desvaneció. Los listones amarillos que habían adornado cada árbol y poste de luz comenzaron a desvanecerse y caerse. Los grupos de búsqueda voluntarios se disolvieron cuando llegó el invierno e hizo imposibles las búsquedas al aire libre. El caso que había consumido la atención del pueblo durante meses
se convirtió en algo de lo que la gente hablaba en tonos susurrados. Luego eventualmente dejó de mencionar completamente. Para el primer aniversario de la desaparición de Jennifer, el caso se había establecido en el patrón desgarrador de todos los casos de personas desaparecidas sin resolver. La detective Chen aún recibía pistas ocasionales y supuestos avistamientos, pero la mayoría probaron ser casos de identidad equivocada o pensamiento deseos. El servicio memorial anual celebrado en la escuela primaria Roosevelt atrajo multitudes más pequeñas cada año, mientras las personas siguieron con sus vidas y nuevas tragedias demandaron atención. Jennifer Martínez se estaba convirtiendo en un recuerdo, una historia de advertencia, un nombre en una base de datos de personas desaparecidas que crecía más larga cada año. Pero la detective Chen se negó a dejar que el caso muriera completamente. Cada pocos meses, regresaba al archivo de Jennifer, revisando la evidencia y declaraciones de testigos por detalles que podrían haber sido pasados por alto. Mantuvo contacto con la familia de Jennifer, actualizándolos sobre cualquier desarrollo sin importar qué tan menor fue. Mantuvo la fotografía de Jennifer en su escritorio como recordatorio de que en algún lugar, de alguna manera había respuestas a preguntas que habían consumido su vida profesional y atormentado su sueño. Lo que Chen no sabía era que la persona responsable de la desaparición de Jennifer estaba observando el desarrollo de la investigación con gran interés. Leyó cada artículo de periódico, vio cada reporte de televisión, e incluso asistió a algunas de las reuniones comunitarias sobre los esfuerzos de búsqueda. Se estaba escondiendo a plena vista, y su habilidad para mantener una fachada normal mientras cargaba tal terrible secreto probaría ser su mayor activo y, en última instancia, su caída. El caso tomó un giro inesperado en 2007, cuando la División de Investigación Criminal de Iowa recibió una pista de un recluso en la penitenciaría estatal en Fort. Marcus Tank Williams, cumpliendo tiempo por robo a mano armada, afirmó que su compañero de celda había confesado haber matado a una mujer en Cedar Falls y enterrado su cuerpo en la propiedad de su familia. El compañero de celda, Danny Morrison, se estaba acercando al final de su sentencia por robo y aparentemente había sido atormentado por la culpa sobre el crimen. La detective Chen manejó a Fort Madison para entrevistar a Williams, quien proporcionó información detallada sobre la supuesta confesión de Morrison. Según Williams, Morrison había descrito recoger a una mujer que tenía problemas con el auto en un camino rural, agredirla sexualmente y matarla cuando trató de escapar. Morrison supuestamente había enterrado el cuerpo en la propiedad de la granja abandonada de su abuelo afuera de Cedar Falls, y había vivido con el secreto desde entonces. Los detalles eran lo suficientemente convincentes como para justificar más investigación. Danny Morrison era efectivamente del área de Cedar Falls, y su abuelo había sido dueño de una granja de... Morrison había sido liberado de prisión 2 meses antes, y había regresado a Cedar Falls, donde estaba viviendo en una casa de recuperación y trabajando en una fábrica local. Cuando Chen contactó la casa de recuperación, se enteró de que Morrison había estado actuando extrañamente desde su liberación, bebiendo mucho y haciendo comentarios crípticos sobre haber hecho cosas terribles en su pasado. Chen obtuvo una orden de registro para la propiedad Morrison y organizó una búsqueda sistemática de la tierra de granja usando radar que penetra el suelo y perros de cadáveres. La búsqueda tomó 3 días y cubrió las 160 acres completas, enfocándose en áreas que mostraban perturbación de suelo u otras señales de excavación reciente. El esfuerzo involucró a docenas de investigadores y voluntarios, y por primera vez en años, la familia de Jennifer se permitió esperar que podrían finalmente obtener respuesta. Pero la búsqueda no produjo nada. Los perros de cadáveres no encontraron rastro de restos humanos, y el radar que penetra el suelo no detectó anomalías consistentes con una fosa. Cuando confrontado con la falta de evidencia, Marcus Williams admitió que había fabricado la confesión de Morrison con la esperanza de recibir tratamiento favorable para su propia audiencia de libertad condicional. Morrison, mientras tanto, tenía una coartada sólida para el 15 de marzo de 2004. Había estado en la cárcel, en el condado Polk, cumpliendo una sentencia por intoxicación pública. La pista falsa fue devastadora para la familia de Jennifer, y representó un nuevo punto bajo en una investigación que ya había soportado años de decepciones. Emma, ahora de 12 años, se había permitido creer que podrían finalmente ser capaces de dar descanso a su madre. Cuando la búsqueda no produjo nada, se retiró aún más dentro de sí misma,
negándose a discutir a su madre o participar en cualquier actividad relacionada con el caso. La investigación continuó generando pistas ocasionales durante los siguientes años, pero ninguna probó ser más sustancial que el callejón sin salida de Morrison. En 2009, un trabajador de construcción afirmó haber encontrado restos humanos mientras cavaba una fundación en Waterloo, pero los huesos resultaron ser de un sitio de entierro nativo americano que tenía al menos. En 2012, una psíquica de California contactó a la policía afirmando tener visiones de la ubicación del entierro de Jennifer, pero sus predicciones llevaron a los buscadores a campos vacíos y edificios abandonados. Tal vez la esperanza falsa más dolorosa llegó en 2014, cuando una mujer en Phoenix, Arizona, contactó a la policía afirmando ser Jennifer Martin. La mujer, quien estaba sufriendo de amnesia después de un accidente automovilístico, tenía un parecido superficial a Jennifer y no tenía memoria de su vida antes del accidente. Por 2 semanas, la familia de Jennifer creyó que sus oraciones habían sido respondidas y que Jennifer estaba viva pero sufriendo de pérdida de memoria. Las pruebas de ADN rápidamente probaron que la mujer no era Jennifer, pero la montaña rusa emocional dejó a Emma y sus abuelos más devastados que nunca. Para 2015, más de 11 años después de la desaparición de Jennifer, el caso había sido oficialmente clasificado como un caso frío. La detective Chen había sido promovida a sargento y había tomado responsabilidades supervisoras que limitaron el tiempo que podía dedicar a casos individuales. Nuevos detectives ocasionalmente revisaron el archivo de Jennifer, pero la investigación había esencialmente parado de hacer progreso. El cuarto de evidencia contenía cajas de materiales que habían sido examinados cientos de veces, sin producir nuevas perspicacias. Emma Martínez se graduó de la preparatoria en 2014 y se inscribió en la Universidad de Iowa para estudiar educación, siguiendo los pasos de su madre, como alguien que quería trabajar con niños. A los 18, había vivido más de la mitad de su vida sin su madre, y el dolor activo había evolucionado en un dolor constante de bajo nivel que influenció cada decisión que tomó. Eligió estudiar cerca de casa para poder permanecer cerca de sus abuelos, quienes se habían vuelto cada vez más frágiles mientras envejecían. El impacto psicológico del dolor no resuelto era evidente en cada aspecto de la vida de Emma. Luchó para formar relaciones cercanas, siempre esperando que las personas desaparecieran sin advertencia. Tenía dificultad confiando en otros, y a menudo interpretaba comentarios inocentes como amenazas potenciales. A pesar del consejo y el amor de su familia extendida, Emma cargó cicatrices emocionales que nunca sanarían completamente. Robert y María González habían gastado los ahorros de su vida en investigadores privados, esfuerzos de búsqueda y ofertas de recompensa que nunca produjeron resultado. Su negocio de jardinería, una vez próspero, había sufrido mientras dedicaron su tiempo y energía a encontrar a su hija. Para 2015, la salud de Robert estaba fallando, y María había desarrollado depresión seria que requería medicación y terapia continua. La pareja había sacrificado todo en su búsqueda de respuestas que parecían existir justo más allá de su alcance. El avance llegó de una fuente inesperada. En 2018, 14 años después de la desaparición de Jennifer, Cedar Falls contrató a un nuevo jefe de policía que estaba comprometido a usar tecnología moderna para resolver casos fríos. El jefe, Patricia Martínez, sin relación con Jennifer, tenía experiencia con genealogía genética y otras técnicas forenses avanzadas que no habían estado disponibles durante la investigación original. Autorizó la reexaminación de toda la evidencia física del caso de Jennifer, usando métodos actuales de análisis de. La examinación forense renovada se enfocó en elementos que habían sido recolectados, pero nunca completamente analizados debido a las limitaciones de la tecnología. La taza de café de Jennifer, preservada en el casillero de evidencia por 14 años, contenía rastros microscópicos de saliva que las pruebas anteriores no habían podido procesar. El análisis original de ADN en 2004 había sido capaz de confirmar que Jennifer había bebido de la taza, pero la tecnología no era lo suficientemente sensible para detectar cantidades traza de ADN de otras fuentes. Usando técnicas avanzadas de extracción de ADN desarrolladas para analizar muestras degradadas, el Laboratorio de Crímenes del Estado fue capaz de desarrollar un perfil genético que incluía contribuciones de 2 individuos, Jennifer Martínez y un sujeto masculino desconocido. El descubrimiento de ADN desconocido en la taza de café de Jennifer fue la primera pieza concreta de evidencia que probó que otra persona había estado involucrada en su desaparición. Después de 14 años de preguntas,
Los investigadores finalmente tenían prueba de que Jennifer no había simplemente desaparecido. Había sido tomada por alguien que había estado lo suficientemente cerca como para beber de su taza. El perfil de ADN fue inmediatamente ingresado en CODIS, el sistema combinado de índice de ADN del FBI, que comparó marcadores genéticos contra millones de perfiles de criminales convictos, arrestados, y evidencia de otros crímenes sin resolver. La búsqueda no produjo coincidencias, indicando que el secuestrador de Jennifer nunca había sido arrestado por un crimen felonioso que requiriera envío de ADN, o había cometido el crimen antes de que la recolección de ADN se volviera práctica estándar. La sargento Chen, ahora la investigadora principal del Departamento para Casos Fríos, trabajó con la Dra. Rebecca Torres, una genealogista forense que se especializaba en usar bases de datos de ADN del consumidor para resolver crímenes. La técnica había sido usada exitosamente para resolver varios casos fríos de alto perfil, incluyendo el caso del asesino del Golden State en California. El proceso involucró subir el perfil de ADN del masculino desconocido a GEDmatch, una base de datos pública donde personas que habían tomado pruebas de ascendencia podían compartir su información genética para encontrar parientes. El análisis genealógico tomó meses de investigación minuciosa. La Dra. Torres identificó parientes distantes del sujeto desconocido y comenzó a construir árboles familiares que trazaron relaciones genéticas hacia atrás a través de múltiples generaciones. El trabajo requirió examinar registros de nacimiento, certificados de matrimonio, obituarios y datos de censos de todo el Medio Oeste, buscando patrones que podrían llevar a un individuo específico que podría haber estado en Cedar Falls. El proceso fue complicado por el hecho de que la muestra de ADN estaba degradada y parcial, proporcionando solo un número limitado de marcadores genéticos con los cuales trabajar. La Dra. Torres tuvo que lanzar una red amplia, examinando docenas de líneas familiares potenciales y eliminando posibilidades una por una a través de investigación genealógica cuidadosa. El trabajo fue tedioso y a menudo frustrante, requiriendo experiencia tanto en genética como en investigación histórica. Torres identificó una coincidencia genética fuerte con un hombre llamado Stanley Kowalski, quien había enviado su ADN a un sitio web de ascendencia para investigar sus ancestros inmigrantes polacos. Stanley vivía en Michigan y no tenía conexión con Iowa, pero su perfil genético sugirió que el sospechoso desconocido de Cedar Falls era probablemente un pariente cercano, posiblemente un hermano, tío o primo. La Dra. Torres comenzó a construir un árbol familiar comprensivo para la familia Kowalski, trazando su inmigración de Polonia a principios de 1900 y siguiendo sus descendientes a través del Medio Oeste. La investigación reveló que Stanley tenía varios parientes masculinos que habían vivido en Iowa durante el periodo relevante, incluyendo un primo llamado Tommy Kowalski, que había nacido y crecido en Cedar Falls. Thomas Kowalski tenía 42 años en el momento de la desaparición de Jennifer, y trabajaba para el Departamento de Caminos del Condado Buchanan como trabajador de mantenimiento. Su trabajo involucró reparar caminos, limpiar escombros, y responder a incidentes de tráfico por todo el condado, lo que le habría dado razones legítimas para estar manejando County Road. Más significativamente, los registros de empleo mostraron que Tommy había sido asignado para reparar daños de invierno en County Road durante la semana del 15 de marzo de 2000. La investigación de la sargento Chen sobre los antecedentes de Tommy Kowalski reveló un patrón problemático que de alguna manera había sido pasado por alto durante la investigación original. Tommy había sido cuestionado brevemente en 2004, como parte del sondeo rutinario de empleados del condado que podrían haber visto algo inusual en County Road, pero su entrevista había sido superficial, y nadie había pensado en mirar más profundo en sus antecedentes. Se había presentado como un trabajador del condado servicial que estaba preocupado por encontrar a la mujer desaparecida, y su cooperación aparentemente había sido tomada al valor no. La investigación renovada reveló que Tommy tenía un historial de comportamiento preocupante hacia las mujeres que había sido documentado pero nunca seriamente investigado. En 1998, había sido arrestado por acechar a una compañera de trabajo femenina en el Departamento de Caminos, pero los cargos fueron retirados cuando la mujer se fue del pueblo y se negó a perseguir el caso. En 2001, había sido cuestionado sobre llamadas telefónicas de acoso hechas a varias mujeres en Cedar Falls, pero los investigadores no pudieron probar que él era responsable. En 2003, solo meses antes de la desaparición de Jennifer, había sido despedido de un trabajo de medio tiempo en un restaurante local por hacer comentarios inapropiados a clientas
y empleadas femeninas. A pesar de este patrón de comportamiento problemático, Tommy nunca había sido convicto de un crimen serio, lo que explicaba por qué su ADN no estaba en la base de datos Cody. Siempre había logrado evitar consecuencias significativas por sus acciones, a menudo porque las víctimas eran intimidadas para no presentar cargos, o porque la evidencia era insuficiente para procesamiento. Su posición como empleado del condado le había proporcionado un barniz de respetabilidad que lo ayudó a evitar escrutinio serio. Tommy vivía solo en un tráiler en la propiedad de sus padres fallecidos, aproximadamente 7 millas de donde el auto de Jennifer había sido encontrado. Nunca se había casado, tenía pocas relaciones cercanas, y era conocido en la comunidad como algo de un solitario que se mantenía a sí mismo. Los vecinos lo describían como silencioso y servicial cuando se le acercaban, pero notaron que parecía no tener amigos cercanos, y raramente participaba en actividades comunitarias. La propiedad donde Tommy vivía estaba aislada y bordeada por campos de maíz en 3 lados, proporcionando completa privacidad para cualquier actividad que pudiera querer ocultar. Las fotografías aéreas mostraron varios edificios auxiliares en la propiedad, incluyendo un granero grande que no había sido usado para agricultura en décadas. La ubicación habría sido perfecta para alguien que necesitaba deshacerse de evidencia o ocultar un crimen. Chen comenzó a construir un caso contra Tommy Kowalski mientras conducía vigilancia encubierta para establecer sus patrones de comportamiento actuales y estado mental. La evidencia de ADN proporcionó causa probable para una orden de registro, pero Chen quería construir el caso más fuerte posible antes de hacer un arresto. Tommy Kowalski había vivido como hombre libre durante 18 años, mientras la familia de Jennifer sufría con preguntas sin respuesta. Chen estaba determinada a asegurar que cuando los cargos fueran presentados, se mantendrían. La vigilancia reveló que el comportamiento de Tommy se había vuelto cada vez más errático en años recientes. Había sido forzado a jubilación temprana de su trabajo del condado en 2000 debido a recortes presupuestarios, y había pasado sus días desde entonces manejando sin rumbo por caminos rurales, a menudo parándose en ubicaciones que no tenían propósito aparente. Había desarrollado un problema de alcoholismo y había sido arrestado 2 veces por DUI, aunque había logrado evitar tiempo serio de cárcel. Más inquietante, Tommy había sido visto múltiples veces cerca de la escuela primaria Roosevelt durante las horas de recogida escolar, observando desde su camioneta mientras los padres recogían a sus niños. Cuando se le acercó la seguridad de la escuela, afirmó estar visitando el área por asuntos del condado, pero su jubilación hacía estas explicaciones cada vez más implausibles. La escuela lo había prohibido de la propiedad, después de varias quejas de padres preocupados. Chen también descubrió que Tommy había mantenido un interés inusual en el caso de Jennifer durante los años. Había asistido a varios de los servicios memoriales anuales. Había contribuido dinero al fondo de recompensa, e incluso se había ofrecido como voluntario para algunos de los esfuerzos de búsqueda posteriores. Este comportamiento encajaba con un patrón a menudo visto en criminales que se insertan en investigaciones de sus propios crímenes, impulsados por una necesidad de monitorear el progreso de las fuerzas del orden y revivir sus actos criminales. La decisión de arrestar a Tommy Kowalski fue tomada a principios de 2020. 16 años después de la desaparición de Jennifer, Chen había ensamblado un caso convincente basado en la evidencia de ADN, la oportunidad y medios de Tommy para cometer el crimen, su historial de comportamiento problemático hacia las mujeres, y sus actividades sospechosas en los años desde la desaparición de Jennifer. El arresto fue planeado para el 15 de marzo de 2020, exactamente 16 años después de que Jennifer había desaparecido, pero el arresto tuvo que ser pospuesto debido a la pandemia COVID-19, que cerró mucho del sistema de justicia criminal y limitó las actividades de aplicación de la ley solo a situaciones de emergencia. Tommy permaneció bajo vigilancia mientras Chen esperaba que las condiciones mejoraran y que las cortes resumieran operaciones normales. Durante esta demora, el comportamiento de Tommy se volvió aún más errático, sugiriendo que podría estar consciente de que los investigadores se estaban acercando a él. El arresto finalmente tuvo lugar el 15 de marzo de 2021, exactamente 17 años después de que Jennifer Martínez había desaparecido de Count. Tommy Kowalski fue tomado en custodia en su casa tráiler sin incidente, aunque los investigadores notaron que no mostró sorpresa cuando llegaron con órdenes de arresto. Sus primeras palabras a la sargento Chen fueron: "He estado esperando este día por mucho tiempo". El interrogatorio que siguió fue diferente a cualquier cosa que Chen había experimentado en su carrera. Tommy no negó su participación en la desaparición de Jennifer,
pero tampoco proporcionó una confesión completa. En cambio, habló en fragmentos y medias admisiones, describiendo eventos como si le hubieran pasado a alguien más o como si estuviera relatando un sueño en lugar de un crimen que había cometido. Su estado mental parecía haber deteriorado significativamente durante los años, posiblemente debido a su problema de alcoholismo y el estrés psicológico de cargar su secreto durante tanto tiempo. Según la cuenta desarticulada de Tommy, había estado trabajando en County Road 288 esa mañana de marzo cuando vio el auto de Jennifer acercándose. Afirmó que había estado obsesionado con Jennifer durante meses, observando su rutina diaria y fantaseando sobre acercarse. Cuando vio su auto esa mañana, tomó una decisión de momento de hacerle señas bajo el pretexto de advertirle sobre construcción de camino adelante. Jennifer había parado y bajado su ventana para escuchar lo que Tommy estaba diciendo. Había sido cortés pero parecía impaciente por continuar a la escuela, preocupada por llegar tarde para dejar a Emma. Tommy afirmó que solo había tenido la intención de hablar con ella, pero cuando comenzó a marcharse, algo dentro de él se rompió. Se forzó dentro de su auto, dominándola a pesar de sus intentos de resistir. La lucha fue breve pero violenta, ocurriendo mientras Emma dormía en el asiento trasero. Jennifer luchó de vuelta, arañando y agarrando a su atacante. Pero Tommy era más grande y fuerte. Logró someterla presionando en su garganta hasta que perdió la conciencia. Luego cargó su cuerpo inconsciente en su camioneta de trabajo del condado. Manejó su auto a la ubicación donde fue encontrado, posicionándolo para hacer que pareciera que había simplemente desaparecido mientras manejaba. Luego regresó por su camioneta. La descripción de Tommy de lo que pasó después fue confusa y contradictoria. Afirmó que Jennifer había recuperado la conciencia mientras era transportada a su propiedad y había tratado de escapar de la camioneta en movimiento. En su lucha por controlarla, había causado que golpeara su cabeza contra el tablero, causando heridas fatales. Tommy insistió que nunca había tenido la intención de matar a Jennifer, que su muerte había sido un accidente que ocurrió durante su intento de secuestrarla. Si la muerte de Jennifer fue intencional o accidental se volvió un punto discutible cuando Tommy llevó a los investigadores a su sitio de entierro. En su propiedad, aproximadamente media milla de su tráiler, les mostró un lugar debajo de un roble viejo donde había enterrado el cuerpo de Jennifer 17 años antes. La fosa era poco profunda y sin marcar, cubierta por años de hojas acumuladas y escombros que habían ayudado a ocultarla de detección. La excavación que siguió fue conducida con extremo cuidado para preservar cualquier evidencia que pudiera permanecer después de tantos años bajo tierra. Los restos de Jennifer fueron encontrados envueltos en una lona de lona que Tommy había tomado de su camioneta de trabajo, junto con ropa y artículos personales que confirmaron su identidad. El examen forense más tarde revelaría evidencia de la lucha que Tommy había descrito, incluyendo heridas consistentes con estrangulación y trauma de fuerza contundente. El descubrimiento del cuerpo de Jennifer proporcionó cierre para su familia, pero también levantó nuevas preguntas sobre las actividades de Tommy Kowalski durante los 17 años desde el asesinato. Los investigadores encontraron evidencia en su tráiler que sugirió que había estado acechando a otras mujeres en el área de Cedar Falls, incluyendo fotografías tomadas sin su conocimiento y notas detalladas sobre sus rutinas diarias. La investigación se expandió para examinar varios otros casos sin resolver involucrando mujeres desaparecidas de la región, buscando conexiones con el patrón de comportamiento de Tom. Emma Martínez, ahora de 25 años y trabajando como maestra en Cedar Falls, finalmente fue capaz de dar descanso a su madre. El funeral celebrado en abril de 2021 atrajo a cientos de dolientes, incluyendo muchos que habían participado en los esfuerzos de búsqueda originales 17 años antes. Emma habló sobre el amor y dedicación de su madre, su propio viaje de sanación, y su gratitud hacia los investigadores que nunca habían renunciado a encontrar la verdad. El impacto de finalmente saber lo que había pasado a su madre fue tanto liberador como devastador para Emma. Había pasado la mayor parte de su vida preguntándose si Jennifer aún estaba viva en algún lugar, posiblemente sufriendo de amnesia o siendo mantenida contra su voluntad. Aprender que su madre había muerto el mismo día que desapareció, y que su muerte había sido el resultado de un crimen violento, fue casi más difícil de soportar de lo que no saber había sido, pero también le permitió finalmente comenzar el proceso de dolor que había estado congelado en su lugar durante 17 años. Roberto y María González, ahora en sus 70 tardíos y con salud fallando, vivieron lo suficiente para ver al asesino de su hija llevado ante la justicia. Robert murió de falla cardíaca,
2 meses después del arresto de Tommy. Y María siguió 6 meses después. Sus meses finales fueron pasados sabiendo que la muerte de Jennifer había sido vengada y que el hombre responsable nunca sería capaz de lastimar a la familia de alguien más. El juicio de Tommy Kowalski fue programado para septiembre de 2021, pero murió de un ataque cardíaco masivo en su celda de la cárcel en julio antes de que pudiera enfrentar justicia en corte. Su muerte privó a la familia de Jennifer de la satisfacción de ver a su asesino convicto y sentenciado, pero también proporcionó una forma de cierre sabiendo que nunca sería capaz de lastimar a nadie más. La autopsia reveló que Tommy había sufrido de enfermedad severa de arteria coronaria, probablemente exacerbada por años de alcoholismo pesado y el estrés psicológico de cargar su terrible secreto. En un sentido torcido de ironía, la culpa y miedo que lo habían protegido durante 17 años pueden haber contribuido en última instancia a su muerte. Siguiendo la muerte de Tommy, los investigadores encontraron evidencia adicional en su tráiler que lo conectó con al menos 3 otros casos de personas desaparecidas sin resolver en la región. Fotografías, recortes de periódico y notas detalladas de vigilancia sugirieron que Jennifer Martínez no había sido su única víctima. La investigación sobre estas conexiones continúa hoy, ofreciendo esperanza a otras familias que han esperado años por respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos. El caso de Jennifer Martínez se convirtió en un hito en el uso de genealogía genética para resolver casos fríos, demostrando cómo la tecnología moderna podría proporcionar respuestas a preguntas que habían parecido imposibles de resolver usando métodos de investigación tradicional. La evidencia de ADN recuperada de esa taza de café, evidencia que había estado sentada en almacenamiento durante 17 años esperando que la tecnología la alcanzara, se convirtió en la llave que desbloqueó un misterio que había atormentado a una comunidad entera. La detective Sargento Chen, quien había trabajado el caso durante 17 años, finalmente se sintió capaz de cerrar el archivo que había definido su carrera. Estableció una beca en el nombre de Jennifer para mujeres jóvenes estudiando justicia criminal, asegurando que el legado de Jennifer continuaría ayudando a otros a buscar verdad y justicia. Chen se retiró de la fuerza policial en 2022, sabiendo que su caso más importante había finalmente llegado a su conclusión. Para la comunidad de Cedar Falls, el caso de Jennifer sirvió como un recordatorio sobrio de cómo el mal puede esconderse a plena vista. Tommy Kowalski había sido una figura familiar durante décadas, trabajando junto a las mismas personas que habían buscado a Jennifer, asistiendo a reuniones comunitarias sobre su desaparición, e incluso contribuyendo al fondo de recompensa por información sobre su destino. Su habilidad para mantener una fachada de normalidad mientras albergaba tales secretos oscuros desafió las suposiciones de todos sobre la naturaleza de los depredadores y la seguridad de su pequeño pueblo. Emma Martínez, ahora capaz de seguir adelante con su vida, estableció la Fundación Jennifer Martínez para apoyar familias de personas desaparecidas y para financiar investigación sobre técnicas de genealogía genética que podrían ayudar a resolver otros casos fríos. La fundación ya ha contribuido a resolver 5 otros casos de personas desaparecidas en Iowa y estados vecinos, probando que el legado de Jennifer se extiende mucho más allá de su propia historia trágica. El marcador memorial en County Road 2 de 8, colocado en el lugar donde el auto de Jennifer fue encontrado, ahora lee en memoria de Jennifer Martínez, madre e hija, y amiga querida, justicia servida, nunca olvidada. El marcador sirve como recordatorio de que detrás de cada caso frío hay una persona real con una familia real que merece respuestas, sin importar cuánto tiempo tome encontrarla. La taza de café humeante que comenzó esta historia se convirtió en la llave para resolverla 17 años después, conteniendo la evidencia de ADN que eventualmente llevaría a los investigadores a Tommy Kowalski. A veces los detalles más pequeños, preservados contra todas las probabilidades, pueden proporcionar las respuestas a los misterios más grandes. El caso de Jennifer Martínez prueba que la justicia retrasada no siempre es justicia negada, y que los avances en tecnología pueden dar nueva vida incluso a los casos más fríos. Hoy, las técnicas de genealogía genética que resolvieron el caso de Jennifer están siendo usadas para examinar evidencia de cientos de otros casos fríos a través del país. Cada caso resuelto trae esperanza a familias que han esperado años o décadas por respuestas, probando que la verdad tiene una manera de surgir incluso cuando parece enterrada para siempre bajo secretos y mentiras. Si has estado siguiendo este caso, y otros como él, entiendes la importancia de nunca renunciar a la esperanza, y siempre creer que la justicia, por muy retrasada que sea,
aún puede ser servido. La tecnología que trajo cierre a Emma Martínez y su familia está trabajando ahora mismo para resolver otros misterios, trayendo paz a familias que han sufrido en silencio por demasiado tiempo. Cada caso resuelto nos acerca un paso más a asegurar que nadie simplemente se desvanezca sin rastro, y que cada víctima reciba la justicia que merece, sin importar cuántos años tome lograrlo.